You gon' need somebody to stand by you. Muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de Es la Noche de César. Hoy jueves 2 de junio de 2011, aquí en Es Radio. Y cuenta la historia que en cierta ocasión preguntaron a Séneca cuál era la mejor manera de tratar los vicios. La respuesta del filósofo hispano fue tajante: omnia in invicia in aperto leviora sunt, morbi quoque, lo que podría traducirse como todos los vicios, una vez que quedan al descubierto, son más fáciles de tratar, y lo mismo sucede con las enfermedades. La respuesta de Séneca dejaba de manifiesto una considerable agudeza, a la par que un acentuado sentido común. Para poder curar un vicio o una enfermedad, lo primero que hay que hacer es ponerla al descubierto, mostrar que existe y exponer a la vista de todos sus terribles efectos. Una vez que se ha dado ese primer paso, el poder curar la dolencia se encuentra más al alcance de la mano. En las últimas horas hemos tenido nuevos datos sobre la manera en que el nacionalismo catalán se ha convertido en un terrible instrumento de injusta opresión sobre el resto de España. Sin intención de agotar el tema, los hechos son los siguientes. Primero, según Financial Times, la situación económica de Cataluña es peor todavía que la de Portugal. De hecho, Cataluña va a duplicar el objetivo de déficit este año a pesar del recorte presupuestario del 10%. Segundo, así, en Cataluña, según ha explicado el consejero de Economía del gobierno catalán, Andreu Mas Colell, el déficit para este año alcanzará el 2,66% del Producto Interior Bruto, 5.400 millones de euros, frente al 1,3% marcado por el gobierno central para el conjunto de las comunidades autónomas. Tercero, la deuda de Cataluña alcanza los 31.886 millones de euros, cantidad que representa el 27,6% del total de la deuda acumulada en el conjunto de las comunidades autónomas. En otras palabras, Cataluña representa casi el 30% de la deuda del conjunto de las comunidades autónomas, aunque ni lejanamente tiene el 30% de la población, ni mucho menos contribuye en un 30% a la riqueza nacional. Cuarto, de manera semejante, los bonos de Cataluña cotizan al mismo nivel desastroso que los portugueses antes del rescate. Así, Cataluña pagó un 5,5% hace un mes por sus bonos a 2 años. Quinto, el hecho de que el gobierno de Cataluña desobedezca frontalmente las órdenes del gobierno central contribuye de manera muy negativa a aumentar la desconfianza de los mercados sobre la solvencia española. Sexto, en medio de esa situación, Alfredo Pérez Rubalcaba cenó la semana pasada en Barcelona con los nacionalistas catalanes Artur Mas y José Antonio Durán y Lleida para hablar sobre los posibles apoyos que estos brindarían al gobierno socialista en lo que queda de legislatura. Séptimo, la oferta de Rubalcaba fue que los nacionalistas catalanes apoyaran los presupuestos del Estado para 2012 y algunas de las reformas legislativas pendientes. Octavo, como contraprestación para los nacionalistas catalanes, Rubalcaba ofreció desbloquear algunas de las inversiones en infraestructuras que ha solicitado de manera injustificada en los últimos meses el gobierno de Cataluña. Noveno, también se mostró dispuesto Rubalcaba a entregar de manera totalmente contraria a la ley al gobierno catalán a finales de año 1.450 millones de euros adicionales. Décimo, en la cena con los nacionalistas catalanes se mencionó también el pacto fiscal con Cataluña, que quedó supeditado a que el Partido Socialista pueda gobernar en la próxima legislatura. Undécimo, Rubalcaba también se mostró dispuesto a resolver los asuntos económicos y financieros que pudieran plantearle, por adición, los nacionalistas catalanes. Duodécimo, igualmente los nacionalistas catalanes reclamaron autorización para emitir más deuda pública a corto y largo plazo, a pesar de que es ilegal y de que esto causaría un terrible daño a la economía española. Decimotercero, también exigieron los nacionalistas catalanes que el aeropuerto del Prat sea gestionado desde Cataluña. Y decimocuarto, también exigieron los nacionalistas catalanes que el archivo Centelles, por el que el Ministerio de Cultura pujó y pagó para llevárselo a Salamanca, sea entregado a la Generalidad de Cataluña. Después de décadas de expolios continuados, repetidos y crecientes, debemos identificar el mal si es que deseamos curarlo.
El nacionalismo catalán es un cáncer peligroso que no solo ha llevado a Cataluña hasta la ruina económica, sino que además constituye un factor esencial de destrucción del orden democrático y de la economía española. Si por un lado los sucesivos gobiernos nacionalistas han conseguido que la situación económica de Cataluña sea peor que la de Portugal, a pesar de los fondos que han expoliado a todos los españoles, por otro lado resulta obvio que un partido socialista dirigido por Rubalcaba está dispuesto, con tal de mantenerse en el poder, a aumentar las concesiones injustas, inicuas y desalmadas en favor de los nacionalistas catalanes. Ni a los nacionalistas catalanes ni al Partido Socialista le interesan lo más mínimo los intereses del pueblo español, sino sus propios intereses oligárquicos. Así, el nacionalismo catalán está realizando recortes en sanidad, pero se niega a cerrar las embajadas de Cataluña en el extranjero. Por su parte, el Partido Socialista está dispuesto a todo con tal de contar con el apoyo del nacionalismo catalán. Cuando cualquier gobierno responsable y decente tendría que plantar cara a la hemorragia de gasto que significa el nacionalismo catalán, hasta el punto de que Cataluña constituye casi el 30% de la deuda de todas las comunidades autónomas, Rubalcaba promete aumentar la cuota de explotación del nacionalismo catalán a cambio de poder seguir gobernando. No cabe engañarse. España no podrá salir adelante mientras permita que el nacionalismo catalán siga arruinando Cataluña y obligando al resto de los españoles a pagar las cuentas de sus enormes corrupciones y sus injustificados derroches. No cabe engañarse. España no podrá salir adelante mientras cualquiera de los dos grandes partidos esté dispuesto a aliarse con el nacionalismo catalán para ayudarle a seguir explotando al resto de España. No cabe engañarse. España no podrá salir adelante mientras el nacionalismo catalán consiga ocultar la verdad en medios de comunicación y tertulias. Y no cabe engañarse. España no tendrá la menor posibilidad de regenerarse política, social y económicamente mientras su destino venga marcado por las acciones despiadadas de una oligarquía sin escrúpulos conocida como el nacionalismo catalán. Ese es el peor mal que aqueja en estos momentos a España. Y o es tratado y curado, o lo único que contemplaremos en los próximos años será el hundimiento de España y su esclavización aún mayor a manos de una minoría codiciosa y sin el menor escrúpulo moral, conocida como nacionalismo catalán.